¿En qué caso debo llevar a mi hijo al psicólogo? Parte 1. La infancia es una de las etapas más hermosas de la vida. La inocencia, las ilusiones, la esperanza y confianza en todo hacen de esta etapa la mejor época. Pero inquietantemente esto no ocurre en todos los casos porque muchos niños sufren aquí. Los grandes traumas que conmocionan de por vida a una persona se dan en la infancia. Qué importante es entonces la etapa de la infancia para la vida de un ser humano. Por eso es necesario que como adultos significantes en la vida de los más pequeños, comprendamos el cuidado, la ternura y la sabiduría con que debemos guiarlos. Ante una situación traumática, difícil o complicada, no podemos simplemente calmar nuestra conciencia expresando, eso se le pasará, o eso lo olvidará pronto, o más adelante dejará de hacerlo. Debemos atender y cubrir todas sus áreas y una muy importante aparte de su área espiritual es la psicológica y emocional. El sufrimiento psicológico o emocional puede ser por causas diversas y a veces pasa desapercibido por los adultos. Algunos niños sufren por eventos que han ocurrido o están ocurriendo actualmente en sus vidas. El rechazo de sus amigos, la dificultad en alcanzar las expectativas que se le imponen en el colegio o en la casa, el nacimiento de un hermano, la separación de sus padres o sus conflictos, la muerte de un familiar, entre otros. Muchos niños encuentran formas de enfrentar con éxito sus dificultades, mientras que otros, ya sea porque no encuentran el apoyo que necesitan o porque su forma de ser se vuelve frágil, no lo logran. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo puedo ser capaz de percatarme de señales que sean preocupantes y que impliquen que el niño deba ser evaluado por un psicólogo infanto-juvenil? Según Natalia Tejada, psicólogo de niños y adolescentes, para saber qué debiese llamar la atención en un niño, es importante que conozcamos algunas nociones del desarrollo normal, llamados hitos del desarrollo, y saber que la aparición de estos hitos no solo dependen de la disposición genética, sino también de la interacción con el medio ambiente, que estimula esas disposiciones hereditarias. Así, por ejemplo, un niño criado entre lobos no hablará ningún idioma, aunque estructuralmente esté capacitado para hacerlo, y no lo hará porque le ha faltado la estimulación necesaria desde el ambiente. Otro aspecto importante a saber es que el retraso en la aparición de algunos de estos hitos del desarrollo puede significar una serie de cosas, no todas de las cuales amerita un tratamiento psicológico. Por otra parte, puede que un leve retraso solo signifique que tu hijo tiene un ritmo de desarrollo más lento. Sin embargo, cabe acentuar que muchos padres se quedan con esa noción y dejan pasar importantes semanas, meses y hasta años que ante una adecuada atención harían mucha diferencia en el progreso del niño. Así que dediquemos ese tiempo necesario para conocerlos e identificarnos con ellos. Esto será muy útil para nuestra relación y dinámica familiar. Y una base importante en todo momento, y aún más en momentos de crisis familiar. Y hoy quiero dejar en tu corazón un hermoso mensaje que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 7. Yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. ¿En qué caso debo llevar a mi hijo al psicólogo? Parte 2. En nuestro capítulo anterior finalizábamos reconociendo que para saber qué debiese llamar la atención en un niño es importante que conozcamos algunas nociones del desarrollo normal. Otro aspecto que se resaltó es que el retraso en la aparición de alguno de estos hitos del desarrollo puede significar una serie de cosas y no todas de las cuales amerita un tratamiento psicológico. Pero ante estas señales es importante consultar para no dejar pasar importantes semanas, meses y hasta años, que ante una adecuada atención harían mucha diferencia en el progreso del niño. Ahora hablemos de las señales. Estas señales, por supuesto, van a variar dependiendo de la personalidad que se está desarrollando. En un caso podemos evidenciar retraimiento y en otro agresividad proyectada tal vez en animales, en niños más pequeños, en desafío a la autoridad. También varía la manifestación de estas señales dependiendo de la edad del niño. Mientras más pequeño o menor, las señales suelen estar más ligadas a lo corporal. Por ejemplo, dolores de estómago, asma, no control de esfínter, dificultades de alimentación o de sueño. Mientras es más grande,
Puede aparecer disminución de la sociabilidad o aislamiento social, un aumento o una disminución notable de la actividad, dificultades en la concentración, sentimiento de culpa o autodesprecio, conductas agresivas, mentiras, robos o bien conductas riesgosas en el caso de los jóvenes, donde también puede aparecer la pérdida del placer en las actividades, los pensamientos acerca de la muerte y el suicidio, la conducta antisocial ligada a trastornos del sueño o del apetito. Esto es muy significativo tenerlo en cuenta porque muchas veces los padres atribuimos a la rebeldía, a la flojera, aspectos que en concreto corresponden a un cuadro importante que hace sufrir a su hijo o a su hija. Existen cuadros clínicos como la depresión que son a veces más fáciles de identificar porque aparecen en un determinado momento y los papás o los profesores identifican que este niño ya no es el mismo de antes. Pero otro tipo de cuadros son más escurridizos para los ojos de padres y profesores, porque no es algo que aparece en un momento determinado, sino que siempre ha estado allí a lo largo del desarrollo, y este es el caso de los trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo, la discapacidad intelectual, el déficit de atención con o sin hiperactividad, la dislexia, entre otros. Y que requieren, por supuesto, de constancia en la atención psicológica conductual. Es necesario que como adultos significantes tengamos en cuenta que para detectar señales poco comunes en nuestros niños es de primera importancia conocerlos, tener nociones lo más claras posible de cómo son, cuáles son sus actividades habituales, de manera que cualquier cambio no atribuible a los cambios propios del desarrollo nos puedan llamar la atención. Y por último, es importante que revises algunas áreas en la vida de tu hijo como los patrones de alimentación, su atención y concentración, el rendimiento escolar, entre otras, y tengas en cuenta que cualquier problema que te preocupe en estas áreas puede ser objeto de atención médica y debe descartarse cualquier anomalía de este tipo antes de acudir a una explicación psicológica. Hoy no quiero irme sin dejar en tu corazón esta maravillosa palabra de esperanza que encontramos en el libro de los Salmos capítulo 9 versículo 18. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Recuerda que Dios no olvidará a los que necesitan liberación y protección. Fortalécete en esta hermosa promesa, porque su palabra es verdad. ¿En qué caso debo llevar a mi hijo al psicólogo? Parte 3. En nuestro capítulo anterior, finalizábamos mencionando la importancia de revisar algunas áreas en la vida de tu hijo y tener en cuenta que cualquier problema que te preocupe en estas áreas que a continuación voy a compartir contigo puede ser objeto de atención médica y debe descartarse cualquier anomalía de este tipo antes de acudir a una explicación psicológica. Estas áreas a revisar son las siguientes. Los patrones de alimentación. ¿Hay algún cambio, disminución o aumento del apetito? ¿Fijación en ciertos tipos de alimentos o ingestión de sustancias extrañas, dietas extremas o comida en exceso? Los patrones de sueño. ¿Cómo duerme tu hijo? ¿De pronto se despierta en las noches? ¿Ha comenzado a presentar pesadillas con mucha frecuencia? ¿Se orina en las noches? ¿Presenta rituales de conducta rígidos antes de dormirse? ¿Duerme mucho o muy poco? La atención y concentración. ¿Está presentando problemas de este tipo tu hijo? ¿Son recientes o habituales? ¿Van acompañados de angustia? ¿Se encuentran asociados a una baja en su estado de ánimo? ¿Se acompaña de hiperactividad o irritabilidad? Rendimiento escolar. ¿Ha aumentado o disminuido? ¿Tiene dificultades persistentes en determinadas áreas? El juego. ¿Juega tu hijo? ¿Ha dejado de jugar? ¿Nunca ha jugado? ¿A qué juega y cómo juega? ¿Con qué o con quiénes juega? Relaciones sociales. ¿Busca tener relaciones sociales? ¿Es aceptado o rechazado por sus pares? ¿Es capaz de establecer relaciones duraderas? ¿Lo invitan a cumpleaños? ¿Cómo se comporta en ellos? ¿Cómo se comporta ante los adultos?
El nivel de actividad. ¿Ha aumentado o disminuido su nivel de actividad? ¿O por el contrario, te ha llamado siempre la atención por su bajo o alto nivel de actividad? El estado de ánimo. ¿Has visto a tu hijo irritable o molesto, triste o de ánimo cambiante, ansioso, inquieto? ¿Llora o hace pataletas intensas y frecuentes? ¿Se involucra frecuentemente en peleas o riñas? Las conductas. ¿Has visto en tu hijo conductas que te llaman la atención? Intereses extraños o muy restringidos. Conductas que repetidamente sobrepasan los límites, como el consumo de alcohol u otras sustancias. Conductas que persistentemente desafían las normas del colegio o la casa. Miedos, verbalizaciones, dibujos que te inquieten. Es de gran relevancia observar lo que ocurre en la vida de nuestros hijos. Algunos niños o adolescentes son más vulnerables y presentan mayores dificultades para lidiar con estresores como las dificultades escolares, sociales o familiares. Como familia es importante que seamos capaces de mirarnos y determinar de qué manera se puede servir de apoyo y guía para nuestros hijos. Nunca está de más hacernos algunas preguntas respecto al funcionamiento como padres y como familia, que pueda ayudarnos a ponernos en el lugar de nuestro hijo. ¿Qué expectativas tengo de mi hijo? ¿Estas expectativas van acorde a sus intereses y capacidades? ¿Me intereso por lo que le gusta a mi hijo, sus juegos, sus hobbies, la música que escucha, sus amigos? ¿Juego con mi hijo? Si tengo conflictos matrimoniales o soy separado o soltero, ¿sé cómo se siente mi hijo al respecto? Esto es importante conocerlo. Y hoy quiero dejar en tu corazón un hermoso mensaje en la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Dios te promete hoy que todo saldrá bien a pesar de las dificultades. Aférrate a esa maravillosa promesa. Hoy estaremos compartiendo nuestro tema número 4. Ya tenemos un diagnóstico. ¿Ahora qué? Para algunas familias puede ser el punto en el que luego de una larga búsqueda por respuestas, ahora tienen un nombre para algo que no sabían cómo llamar, pero que sabían que existía. Quizás tú sospechabas que se trataba de alguna condición en específico, pero tenías la esperanza de que una evaluación demostrara lo contrario. Muchas familias reportan sentimientos mezclados de tristeza y alivio cuando reciben el diagnóstico de su niño. Puede que como familia se sientan completamente abrumados. También es posible que se sientan aliviados al saber que la preocupación que han tenido respecto a su hijo es válida. Sientas lo que sientas, quiero que sepas que miles de padres comparten este camino. Tú no estás solo. Hay motivos para tener esperanza. Tienes ayuda disponible. Ya que tienes el diagnóstico, la pregunta es, ¿qué debo hacer ahora? ¿Verdad? Bueno, lo importante es recordar que tu hijo sigue siendo la misma persona única, adorable y maravillosa que era antes del diagnóstico, y que existen varias razones por las cuales es importante tener un diagnóstico para tu niño. Un diagnóstico integral y detallado provee información importante acerca del desarrollo y comportamiento de tu hijo. Puede proveer un mapa para la atención, en otros casos para el tratamiento. Al identificar las fortalezas y los desafíos específicos de tu hijo y brindar información útil acerca de cuáles necesidades y habilidades debe abordar la intervención. A menudo un diagnóstico es necesario a fin de poder tener acceso a servicios específicos para la condición de tu hijo, a través de programas de intervención temprana o para su prosecución escolar, familiar y social. Así que, aunque hay mucho camino por recorrer, ya iniciaste, y eso es lo más importante. Así que con esto, seguimos adelante en esta experiencia de vida que si la asumes con Dios y con la actitud correcta, solo será de crecimiento para ti y tu familia. Y hoy quiero dejar en tu corazón un hermoso mensaje
que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No hay nada que en forma alguna afecte la paz del que cree, que sea demasiado pequeño para que Dios no lo advierta, ni tampoco hay nada demasiado grande de lo cual Dios no puede hacerse cargo. Confía en eso y espera en Él. Hoy estaremos compartiendo nuestro tema número 5, ¿por qué a mí? Parte 1. La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre implica cambios, pero si éste tiene algún tipo de discapacidad, los cambios son más bruscos y con una carga emocional más alta. Recibir la noticia no siempre es fácil. Cada caso es diferente y no hay dos padres o familias que reaccionen igual, con la misma intensidad y en el mismo momento. Y el entorno, aunque en ocasiones es un apoyo fundamental para algunas familias, para otras se convierte en un elemento de presión. Son múltiples las emociones que inundan nuestra mente y corazón como padres cuando recibimos esta noticia. La mayoría de nosotros reaccionamos en formas que han sido compartidas por muchos padres, quienes antes que nosotros también han estado enfrentados con este desafío enorme. Una de las reacciones iniciales es la negación. Esto no puede estar sucediéndome a mí, a mi niño, a nuestra familia. La negación rápidamente se fusiona con el enojo, el cual puede ser dirigido hacia el personal médico, además afectar la comunicación entre los esposos o con otros seres queridos de la familia. Pareciera que en las primeras etapas el enojo es tan intenso que toca a casi todos, porque es disparado por sentimientos de dolor y una pérdida con la cual uno no sabe cómo tratar o cómo explicar. El miedo es otra respuesta inmediata. El miedo al futuro es una emoción común. ¿Qué va a suceder a este niño cuando tenga 12 años de edad? ¿Qué va a suceder a este niño cuando yo no exista? Entonces se presentan otras preguntas. ¿Aprenderá algún día? ¿Irá a la universidad? ¿Tendrá la capacidad de amar, vivir y hacer todas las cosas que teníamos planificadas? Existe también el miedo del rechazo de la sociedad. Estos temores casi pueden paralizar a algunos de nosotros. Entonces hay culpabilidad. Culpabilidad y preocupación acerca de si los mismos padres han causado el problema. ¿Hice alguna cosa para causar esto? ¿Estoy siendo castigado por algo que hice? ¿Me cuidé debidamente cuando estaba embarazada? Sentimientos de culpabilidad también pueden ser manifestados en interpretaciones espirituales y religiosas de reproche y castigo. ¿Por qué yo? ¿O por qué a mi niño? Muchos padres están también diciendo, ¿por qué Dios me ha hecho esto a mí? ¿Con cuánta frecuencia hemos levantado los ojos al cielo y preguntado, ¿qué es lo que he hecho para merecer esto? Pero saben, no te sientas culpable por cuestionarte. Dios te ama. Todo esto tiene una razón de ser que hoy no comprendes, pero que si crees en el momento preciso te será manifestada. El mismo poder que ha sustentado a muchos padres creyentes en esta misma experiencia que hoy tú vives es el mismo poder que está disponible para ti. El apóstol Pablo obtuvo la misma fortaleza para creer. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece, dijo. Y quiero dejar estas hermosas palabras en tu corazón, dichas por Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. En este mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor,
Yo he vencido al mundo. Jesús derrotó la muerte eterna y el dolor. Tú no tienes nada que temer si de su lado decides vivir. Estaremos compartiendo nuestro tema número 7. ¿Por qué a mí? Parte 3. En el capítulo anterior finalizábamos compartiendo las intensas emociones por las cuales algunos padres pudiésemos experimentar al recibir el diagnóstico de nuestro hijo, bien sea ante una situación de discapacidad o enfermedad. Decíamos que no todos pasamos a través de estas etapas, pero es muy importante identificarnos con todos los sentimientos potencialmente penosos que pueden presentarse y recordar que no estamos solos. Hay muchas acciones constructivas que podemos tomar inmediatamente y hay muchas fuentes de ayuda. Y hoy las compartiremos contigo. Estos pasos te servirán a encaminarte en esta experiencia y a medida que lo sigues empezarás a ver todo de una forma diferente. En primer lugar, date tiempo. Ten paciencia contigo mismo. En algún momento sentirás que te embarga la frustración, pero al ver que tu hijo a su debido tiempo empieza a progresar, experimentarás sentimientos de esperanza. Entra en acción. Comenzar el tratamiento o la atención de tu hijo va a ayudar. Fórmate e infórmate constantemente. Esto favorecerá su área educativa, de salud, social y emocional. Cuantos más conocimientos tengas sobre su situación, más y mejor podrás ayudarle. Pide ayuda y déjate ayudar. Habla con alguien. Acude a programas de apoyo, centros de atención y asociaciones de familiares y considera afiliarte a algunos de estos. Aunque sean privados o públicos, acércate, pregunta, pide orientación. Muchos de estos organismos suelen tener programas orientados a padres y familiares. Si te es posible, lleva un diario. En el libro Escribir para sanar refieren: la escritura que describe eventos traumáticos y nuestros pensamientos y sentimientos más profundos está vinculada con el mejoramiento del sistema de defensas fisiológicas, con el mejoramiento de la salud emocional y física y con cambios positivos de comportamiento. Si el diagnóstico lo recibes en edad escolar, informa a los profesores de la situación. La colaboración de los profesores puede ser fundamental a la hora de fomentar las relaciones entre los niños y mejorar también las relaciones sociales. Busca actividades. La falta de amistades puede afectar a las emociones de tu hijo. Actividades destinadas a fomentar la actividad deportiva o recreativa de los niños en función de sus gustos. Además, también podrás conocer a otros niños que se encuentran en situaciones similares, por lo que practicar actividades será más agradable para todos. Organiza reuniones sociales con otros niños. Fíjate en aquellos niños que mejor interactúan con tu hijo y con los que puede tener una mayor afinidad. Deja de lado el miedo al rechazo. Probablemente el rechazo formará parte en alguna de las situaciones a la hora de buscar amistades para tu hijo, pero eso no te ha de frenar en tus aspiraciones. No dejes que estas situaciones puedan afectarte, porque cuando menos te lo esperes, llegarán esas personas adecuadas a la vida tuya, a la vida de tu hijo y de tu familia. Los animales también son una alternativa. Incluir en la vida de tu hijo una mascota bien cuidada y sana como complemento a sus amistades puede reforzar el sentimiento de felicidad y compañía. Hará que desarrolle el sentido de la responsabilidad y de la empatía, y además demostrar un amor incondicional hacia los animales. El Internet es una herramienta muy importante para aprender lo que necesitas acerca de tu hijo.
Pero si consigues cierta información, hazte las siguientes preguntas. ¿Es pertinente para mi hijo lo que estoy leyendo? ¿Es información nueva? ¿Es útil? ¿Es de una fuente confiable? Tu hijo tiene capacidades únicas. No lo compares con otros niños. Por muy comprometido que esté tu hijo, él es de este mundo porque tiene mucho que aportar. Date el tiempo de descubrirlo. Es muy importante que subamos su autoestima y le hagamos partícipe de sus capacidades. Eliana Tardío, madre de 2 niños con síndrome de Down que hoy ya son jóvenes, en su libro Ayelén, la alegría de mi vida, escribió: antes de llegar aquí, Dios nos prepara con todo lo que necesitamos para ser felices. Algunos necesitarán más, mientras otros menos, pero ninguno goza de privilegios especiales. Asume el reto de ser feliz. Así que si tú has llegado a saber recientemente que tu niño presenta alguna discapacidad o condición especial en su desarrollo, este mensaje es para ti. Hoy quiero dejar contigo estas hermosas palabras de esperanza que encontramos en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Entonces confiarás, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Estaremos compartiendo nuestro tema número 7. ¿Por qué a mí? Parte 3. En el capítulo anterior finalizábamos compartiendo las intensas emociones por las cuales algunos padres pudiésemos experimentar al recibir el diagnóstico de nuestro hijo, bien sea ante una situación de discapacidad o enfermedad. Decíamos que no todos pasamos a través de estas etapas, pero es muy importante identificarnos con todos los sentimientos potencialmente penosos que pueden presentarse y recordar que no estamos solos. Hay muchas acciones constructivas que podemos tomar inmediatamente y hay muchas fuentes de ayuda. Y hoy las compartiremos contigo. Estos pasos te servirán a encaminarte en esta experiencia y a medida que los sigues empezarás a ver todo de una forma diferente. En primer lugar, date tiempo. Ten paciencia contigo mismo. En algún momento sentirás que te embarga la frustración, pero al ver que tu hijo a su debido tiempo empieza a progresar, experimentarás sentimientos de esperanza. Entra en acción. Comenzar el tratamiento o la atención de tu hijo va a ayudar. Fórmate e infórmate constantemente. Esto favorecerá su área educativa, de salud, social y emocional. Cuantos más conocimientos tengas sobre su situación, más y mejor podrás ayudarle. Pide ayuda y déjate ayudar. Habla con alguien. Acude a programas de apoyo, centros de atención y asociaciones de familiares y considera afiliarte a algunos de estos. Aunque sean privados o públicos, acércate, pregunta, pide orientación. Muchos de estos organismos suelen tener programas orientados a padres y familiares. Si te es posible, lleva un diario. En el libro Escribir para sanar refieren: la escritura que describe eventos traumáticos y nuestros pensamientos y sentimientos más profundos está vinculada con el mejoramiento del sistema de defensas fisiológicas, con el mejoramiento de la salud emocional y física y con cambios positivos de comportamiento. Si el diagnóstico lo recibes en edad escolar, informa a los profesores de la situación. La colaboración de los profesores puede ser fundamental a la hora de fomentar las relaciones entre los niños y mejorar también las relaciones sociales. Busca actividades. La falta de amistades puede afectar a las emociones de tu hijo. Actividades destinadas a fomentar la actividad deportiva o recreativa de los niños en función de sus gustos. Además, también podrás conocer a otros niños que se encuentran en situaciones similares, por lo que practicar actividades será más agradable para todos. Organiza reuniones sociales con otros niños. Fíjate en aquellos niños que mejor interactúan con tu hijo y con los que puede tener una mayor afinidad. Deja de lado el miedo al rechazo.
Probablemente el rechazo formará parte en alguna de las situaciones a la hora de buscar amistades para tu hijo. Pero eso no te ha de frenar en tus aspiraciones. No dejes que estas situaciones puedan afectarte, porque cuando menos te lo esperes, llegarán esas personas adecuadas a la vida tuya, a la vida de tu hijo y de tu familia. Los animales también son una alternativa. Incluir en la vida de tu hijo una mascota bien cuidada y sana como complemento a sus amistades puede reforzar el sentimiento de felicidad y compañía. Hará que desarrolle el sentido de la responsabilidad y de la empatía, y además demostrar un amor incondicional hacia los animales. El Internet es una herramienta muy importante para aprender lo que necesitas acerca de tu hijo. Pero si consigues cierta información, hazte las siguientes preguntas. ¿Es pertinente para mi hijo lo que estoy leyendo? ¿Es información nueva? ¿Es útil? ¿Es de una fuente confiable? Tu hijo tiene capacidades únicas. No lo compares con otros niños. Por muy comprometido que esté tu hijo, él es de este mundo porque tiene mucho que aportar. Date el tiempo de descubrirlo. Es muy importante que subamos su autoestima y le hagamos partícipe de sus capacidades. Eliana Tardío, madre de 2 niños con síndrome de Down que hoy ya son jóvenes, en su libro Ayelén, la alegría de mi vida, escribió: antes de llegar aquí, Dios nos prepara con todo lo que necesitamos para ser felices. Algunos necesitarán más, mientras otros menos, pero ninguno goza de privilegios especiales. Asume el reto de ser feliz. Así que si tú has llegado a saber recientemente que tu niño presenta alguna discapacidad o condición especial en su desarrollo, este mensaje es para ti. Hoy quiero dejar contigo estas hermosas palabras de esperanza que encontramos en el libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Entonces confiarás, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. ¿Cómo anunciar la noticia? Anunciar la noticia a veces puede ser extremadamente difícil. Contarle a la familia, a los amigos sobre el diagnóstico puede tornarse en todo un desafío. Las reacciones ante esta noticia pueden variar dramáticamente, desde el rechazo hasta la aceptación y la intención de apoyo. Sí, las reacciones son muy variadas. Pero cualquiera sea la reacción, es muy importante educar a quienes rodearán a nuestro niño sobre la naturaleza de la condición que presenta. Tal vez puedas comenzar la conversación expresando si la persona había notado algunas conductas o síntomas en el caso de una enfermedad y explicar que ahora ya tiene un nombre para ello y una explicación de por qué ocurrían o siguen ocurriendo, de por qué el niño se comporta de esa manera. Hazle ver a tu familia y amigos que esa noticia nos consterna a todos. Pero la buena noticia es que ha sido diagnosticado a tiempo y podemos ayudarlo muchísimo. Es importante que expliques que tu niño va a empezar algunas terapias y que juntos van a aprender muchas cosas que lo ayudarán en casa. Es natural que se necesite tiempo para acomodarse a todo esto. Un diagnóstico no afecta solo al niño, sino a toda su familia. Y lo hermoso es que todos los que estén junto a ti y a tu niño comparten la esperanza de que todo salga lo mejor posible. También encontrarás personas que se alejarán, tal vez por un determinado tiempo o tal vez para siempre, pero no te inquietes. Esto es parte de las relaciones humanas. No todos saben manejar ni actuar adecuadamente ante estas circunstancias. Y esas personas que ahora se alejan lo hacen justamente por eso. Pocas herramientas emocionales. Y para no sentirse lastimados ni lastimarte a ti, prefieren usar ese mecanismo de defensa. No nos corresponde juzgar si es lo correcto o no. Dejemos eso en manos de Dios y del tiempo. Por ahora tú y los que están contigo tienen un hermoso desafío por delante que con el amor, la paciencia y las orientaciones podrán salir victoriosos. Quiero dejar contigo hoy un hermoso versículo que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 10.
aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así como David, te invitamos a que puedas fortalecerte en la seguridad de que no estás solo. Aunque experimentes el rechazo por un ser humano igual que tú, tu Dios está contigo, sustentándote, consolándote y ofreciéndote sabiduría para manejar los desafíos.